Que podemos empezar. Muy bien. Así que bueno, buenas noches a todos. Ya vamos a empezar la sesión formal del seminario con el profesor Francisco Prieto Echazo. Bueno, pues gracias por conectarse. Vamos a estar grabando las sesiones. Ya enviamos el temario de las 6 siguientes clases en línea y las lecturas se las iremos compartiendo. Entonces, adelante, don Paco, muchas gracias. Lo Gracias. escuchamos. Bienvenidos a todos. No, hoy vamos a hablar un poco de lo que fue, de entrada, la carta fundacional que dejó la persona que creó en el mundo por vez primera la carrera de comunicación. Pero, ¿saben? Quiero acordarme, o me estoy acordando más bien, a propósito de que ha fallecido José Agustín, Agustín. que hubo una tesis en la carrera, cuando había tesis en licenciatura, una de las primeras tesis que correspondían a lo que se llamó opción práctica, o sea, no un trabajo teórico, sino un trabajo profesional, digamos, en este caso de periodismo cultural. Lo hicieron Luis Javier Mier y Dolores Carbonell, una tesis colectiva de las primeras que hubo también de más de una persona, y entrevistaron a 8 escritores mexicanos, 8 novelistas, que ellos seleccionaron para dar una idea de la generación de los escritores nacidos, digamos, entre 1940 y, y 1938 más bien, y 1950. Uno de los entrevistados fue José Agustín y le hicieron una pregunta, porque entonces había una gran presión de una izquierda un poco elemental sobre que había que escribir de los pobres, de los marginados, de los campesinos. Y José Agustín, que siempre ha sido un hombre de izquierda y muy coherente en su pensamiento, dijo, mire, dijo algo así, no, dijo, qué tontería. Es como si yo hablara, hiciera novelas de campesinos. Puta, dijo él, los campesinos no leen. Estoy fregado, o sea, me voy a morir de hambre. Con esa simpatía que él tenía, pero la pregunta que nos tenemos que hacer para hablar de la carrera de comunicación es por qué los campesinos no han, hasta el momento, necesitado leer. ¿Por qué no? Para regir su vida, para interactuar socialmente. Y la respuesta, a juicio mío, es muy clara. Los campesinos no han necesitado leer por la sencilla razón de que están metidos en un sistema de ideas y creencias que da razón de su existencia, del sentido social de su trabajo, etc. Es decir, los campesinos están alimentados y sustentados por una visión del mundo, por una visión del universo muy arraigada en toda su comunidad. Les pongo un ejemplo para que esto quede claro. Un campesino al que yo traté muchísimo, que me enseñó muchas cosas de muy pragmáticas de cultivar la tierra, etcétera. Me acuerdo que él tenía la palabra la palabra de tener o no tener una fama. Y él decía, allí en mi pueblito, cuando llega un fuereño, nos preocupamos mucho. Y nos preocupamos sin que uno se lo diga al vecino, por la sencilla razón que no tiene fama. Es decir, no tenemos nada que nos lleve, perdón, ando muy resfriado, nada que nos lleve a saber si tenemos que defendernos, protegernos de él o no, si puede ser un elemento útil o no en nuestra comunidad. Y entonces, todas las ventanas están abiertas, vigilando al fuereño. Y en las reuniones, generalmente en la misa, de todos los habitantes del pequeño pueblo, de la aldeíta, conversan sobre ese fuereño que ha llegado al pueblo. ¿Por qué? Porque no tiene fama. Ellos sí tienen un sistema de ideas y de creencias. Ningún campesino tradicionalmente ha sido patriotero. La razón es muy simple. Están muy seguros de sí mismos. Están muy seguros de lo que es de ellos y de lo que no lo es, lo que les importa y lo que no les tiene que importar. Sin embargo, eso ha cambiado. Eso ha cambiado por los inmigrantes, eso ha cambiado por los medios de comunicación.
Eso ha cambiado por las redes sociales. ¿Con qué quiero decir esto? Que el sistema antes muy compacto de ideas y creencias se va debilitando, se va ablandando, se va aflojando y empieza el hombre del campo a tener dudas de sí mismo, de si debe permanecer o no permanecer. Tradicionalmente el hombre del campo sencillamente permanece, no se va, no sale de su terruño. El fenómeno de la salida del campesino de su tierra es un fenómeno que en casi todas las naciones se dio en el siglo XIX y principalmente en Europa, en los Estados Unidos de Norteamérica, un poco más tarde en nuestros países de América. Perdón, se dio por el fenómeno de que el campo resultaba, como vivían mucho más, como había un sistema de salud que se iba perfeccionando, las personas vivían más. Y al vivir las personas más, el campo se volvía insuficiente. Es decir, lo que antes alimentaba a toda la familia, pues ya no lo alimentaba. Y entonces la misma familia expulsaba a una parte de los hijos que se iban a la ciudad, aprovechando por otro lado el nacimiento de las industrias. Pero antes el campesino no tenía la tendencia, ni la tentación, ni la pulsión de salir de su tierra. Es decir, lo que dice Agustín tiene un sentido. Realmente el campesino no lee habitualmente, todavía en México y en América Latina y en países africanos. El campesino en realidad es sustentado por un sistema del que son muy conscientes de ideas y de creencias. Es decir, lo que creen, perdón, y las ideas que justifican esa creencia. Bien, vamos ahora a irnos a la sociedad a partir de la cual José Sánchez Villaseñor funda la carrera de comunicación. De hecho, la primera carrera que hubo en todo el mundo donde la comunicación se estudiaba como una como algo integrado, algo que integraba a todos los medios, centrado fundamentalmente en la generación de mensajes y en la necesidad de establecer vínculos entre las diversas actividades, los diversos grupos que constituyen a una sociedad. Digamos que Sánchez Villaseñor, para empezar, proviene de un México que estuvo en guerra. Como ustedes saben, hubo una muy fuerte persecución religiosa en tiempos de Plutarco Elías Calles. Plutarco Elías Calles era, como saben ustedes, un sonorense, era un propietario, por otro lado, y además maestro, es interesante, propietario rural y también maestro. Era un hombre con una gran admiración al desarrollo norteamericano, era de hecho un liberal y era un hombre agnóstico. Al final de su vida, como ustedes saben, eh, tuvo prácticas espiritistas, le obsesionaba el haber sido el que ordenó la muerte del jesuita Pro durante aquellos tiempos de la persecución religiosa. Era un hombre igual que su amigo, su paisano, Álvaro Obregón. Era un hombre que quería una transformación radical de México en la modernidad. Bien, el padre Sánchez vivió aquella época de persecución religiosa, en el cual finalmente el gobierno tuvo que ceder ante la organización que fue cada vez más espontánea de los diversos campesinos en buena parte del país para resistir lo que consideraban una, ¿qué diré yo? Un desafío, una búsqueda de atacar sus creencias, su sistema de ideas y creencias a partir del cual organizaban su vida. El padre Sánchez viene de esta época en la que la ciudad de Guadalajara, donde pasó su juventud y donde vivía, él era de origen michoacano, el padre Sánchez veía
que había grupos contestatarios de lo que llamamos la extrema derecha, grupos fascistas, frente a grupos gobiernistas anticlericales que deseaban borrar, pues, la fuerza religiosa y, por tanto, de la Iglesia en las comunidades nacionales. Una época, por tanto, especialmente difícil en el país. Por otro lado, el padre Sánchez, siendo muy joven, es enviado a Europa. Y en Europa ve el fenómeno de muchos intelectuales que tradicionalmente vivían en las universidades, que empiezan a escribir en los periódicos, que empiezan a hablar en la radio, porque en la Europa de aquel tiempo también estaban las dos instancias, la instancia de la extrema izquierda, la instancia de la extrema derecha, las instancias conservadoras, o sea, aquellos que no querían, que se resistían a abandonar sus creencias. Cada vez que esto pasa, que un grupo de la sociedad se siente amenazado en sus creencias, empiezan a reaccionar en contra de las diversas tendencias, sean de un lado o sean del otro, las creencias extremas. Esto es un fenómeno, por cierto, que ha vuelto a nuestro tiempo. El hombre medio, la mujer media, tiene miedo. Tienen miedo porque han perdido la confianza, el reposo en un sistema de ideas y creencias que en principio oriente sus vidas y que en principio les dé un sentido, una guía, digamos, para llevar la vida cotidiana. Bien, el padre Sánchez es enviado a Europa y en Europa ve estas tensiones que se darían en la Segunda Guerra Mundial, estas tensiones en que había que tomar partido, estas tensiones en que la sociedad, que la sociedad vivían los hombres, las mujeres, con cierto miedo. Habían perdido la estabilidad y eran orilladas a tomar partido, es decir, a optar por una línea, por otra línea, y a ser además estigmatizados por los que no estaban en una línea o en la otra línea, y las dejaba en una absoluta situación de desconcierto. Cuando el padre regresa a México, ya ha pasado el conflicto, desde luego, de la guerra cristera, pero en su natal, bueno, en su natal no, en su ciudad de adopción, Guadalajara, estaban por un lado, y muchos jesuitas en ello, dentro de las posiciones antigubernamentales radicalmente críticas de los gobiernos emanados de la revolución. Cuidado, esto es otro problema. No había una revolución más o menos homogénea. Revolucionarios eran liberales, socialistas de diversos tipos, anarquistas, tradicionalistas, etcétera. Es decir, una completa confusión. Recordemos, ya que hablamos del general Calles, que cuando este es presidente, él y Obregón, que habían liquidado a todos los caudillos de todas las tendencias contrarias, porque esa es la realidad, a Carranza, a Zapata, a Villa, etcétera, estos sonorenses les levantaron estatuas. Vean ustedes el instinto político. Es decir, no los mataron y dijeron afuera enemigos. No, 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 no. Nos levantaron estatuas y se echaban discursetes alabándolos y elogiándolos. Esto era esquizofrénico. Es decir, ¿de qué se trata? ¿No? ¿Realmente qué piensan? Ellos iban a su camino y consideraron que era fundamental, de un modo ecléctico, reunir los diversos lenguajes. ¿Para qué? Para crear lo que de hecho crearon, el maximato. Es decir, una apariencia de elecciones, de elecciones que de hecho tenían o nombraban a un candidato que era el que iba a contar con todo el apoyo de todos los miembros del partido. Ese era el modo en que seguían en el poder si perdieron la opción de lo que buscaban, del puesto que buscaban, de la encomienda que buscaban, no importaba.
dentro de 6 años, a lo mejor te toca. Es decir, era una absoluta, digamos, oscuridad. No, no había un sistema de ideas y creencias claramente establecido. Entonces la comunicación se empezaba a volver importante. Es decir, que las personas cobraran conciencia de lo que querían, pusieran orden en sus pensamientos y de alguna forma dirigiesen sus conductas. Sin embargo, finalmente, el país va conociendo la pacificación. Fue larga, fue muy, muy larga este proceso de pacificación. Por un lado, como todos recordarán, el general Cárdenas, muy hábilmente, después de haber estado muy próximo, como muy fiel al, al general Calles, se encarga de ir ligando a las personas que querían romper ese caudillaje y abrirse los diversos grupos de la revolución y encontrar cabida en el partido oficial, en el partido hegemónico, y con estos apoyos logra exiliar al general Calles. A partir de aquí empieza el sistema sexenal que conocimos como, bueno, con 3 nombres distintos. Primero, el Partido Nacional Revolucionario, el radical nacionalismo de los sonorenses, que buscaba unificarlos a todos en torno a un partido único, luego llamado por Cárdenas Partido Revolucionario Mexicano, y finalmente cuando llegan los civiles al poder, los no generales con Miguel Alemán, Partido Revolucionario Institucional, lo cual es una contradicción. O sea, esta ambigüedad lingüística sigue estando presente. Lo revolucionario no es institucional. Cualquier revolución dura muy poco. Dura el poco tiempo que se necesita para cambiar una estructura en otra estructura, un tipo de régimen en otro tipo de régimen. Y una vez hecho eso, termina en principio la euforia revolucionaria del cambio per se, etcétera, y empieza la institucionalización de los principios revolucionarios. Pero ya como tal revolución ya terminó. Hay un nuevo sistema, una institucionalidad que ahogaría cualquier intento de revolución. Por cierto, quiero decirles, porque en el programa se nos pide a los maestros que digamos qué actividades vamos a realizar, con ejercicios de clases. Bien, aquí la única actividad es el diálogo, ¿no? Yo estoy hablando en este momento, pero ustedes pueden, cuando quieran, levantar la mano, tienen la palabra e iniciamos la dialogación. Ese va a ser el ejercicio, un real seminario. Un seminario no es la clase tradicional. Uno expone, en principio, una hipótesis, digamos, lo estamos haciendo en este momento, y ustedes discuten esa hipótesis, dicen sus puntos de vista o las dudas que puedan tener de lo que uno acaba de decir. Digo esto para que se sientan en absoluta libertad, digamos, porque es la esencia de un seminario, de intervenir y de cuestionar todo lo que aquí se está diciendo. Bien, Sánchez Villaseñor se encuentra un México que ha iniciado un proceso de pacificación, por un lado, un proceso de una cierta conciliación de los intereses del gobierno y de los particulares, un México en el cual empieza a entrar más empresas extranjeras, donde todavía la economía manejada por el Estado es más fuerte que la de los particulares, pero que ha conocido también un desarrollo industrial autónomo en el estado de Nuevo León, la construcción del llamado Grupo Industrial de Monterrey. Esto hace que el gobierno tiene que negociar con los hombres de negocios antes, que prácticamente era algo que podía absolutamente ignorar. Entonces empieza a haber una cuestión de comunicación que ya no es tan simple como era antes. Ya no era un país en guerra, con una serie de caudillos que dirigían, movían, manipulaban a determinadas regiones, a determinados tipos de intereses, etcétera. Nos estamos encontrando con una sociedad
que empieza a ser plural, que se puede escapar del control y que puede provocar el desorden, la entropía, es decir, la pérdida de un centro en torno al cual giren los ciudadanos. ¿Saben qué? Tengo un poco de tos, voy a buscar un poco de agua, ¿sí? Porque si no, la tos los va a estar molestando a ustedes todo el tiempo. No tardo nada, un poco de agua, un poco de vino. Lo primero que vea, vengo, regreso enseguida. Samuel, te encargo mientras retorno, ¿verdad? Bien, aquí estamos de vuelta. La botella de vino ya no tenía nada, así que he traído un poco de agua, pero en fin, da igual, ¿no? Bien, había una industrialización ya fuerte en la República. Los directivos de publicidad, de prensa, de radio, necesitaban profesionistas con un nivel superior. ¿Por qué? Porque la educación se había desarrollado, las personas eran cada vez más exigentes y de alguna forma los unos y los otros lo que querían era aumentar, sostener sus ingresos, aumentar sus ingresos y era necesario mantener unos medios vigentes que fuesen atendidos por las gentes, que fuesen tomados en cuenta por las gentes, y en las empresas era necesario también aumentar la productividad, asegurar un nivel suficiente de productividad. Es decir, necesitaban elementos con una formación universitaria. Les pongo un ejemplo. En los años que se funda la carrera, los noticieros que había en la televisión y en la radio los hacían locutores, no periodistas. Locutores que leían lo que les escribían una serie de artesanos, digamos, que seguían las directrices que intuían o que expresamente les dictaban los dueños de los medios. Pero la gente ya no era tan dócil, ya no creía tanto, ya empezaba a manifestarse, empezaba a haber movimientos de disidencia que se iban multiplicando en el país. Es decir, había que buscar un profesionista capaz de qué, capaz de traducir el pensamiento y las acciones de los diversos grupos sociales. Un comunicador, les decía yo en el primer encuentro que tuvimos, es un traductor. Es alguien que tiene que entender en primer lugar lo que, lo que, lo que dicen, digamos, las personas que tienen el poder, entenderlo perfectamente bien y hacerlo asequible e incluso atractivo para las audiencias y para los diversos públicos. Esto de hecho se daba no en la vida política, no en la cuestión económica, en la cuestión social, se daba en el deporte. ¿Por qué en el deporte? Porque en el deporte las personas asisten a espectáculos que les gustan, que conocen las reglas, que están informados y que pueden juzgar por sí mismos. Esto no se daba en la vida política. En la vida política lo que, lo que se expresaba requería hacerse entendible por un lado y atractivo por el otro lado. En el juego democrático se supone que se van formando públicos y por tanto se va dando un proceso de democratización conforme al periódico que tú adquieras en función de tus inclinaciones políticas, sociales, ideológicas, de creencias, en fin. En México esto prácticamente era inexistente. Cuando se funda la carrera, esto es una necesidad que no se tomaba para nada en cuenta. Las personas que tenían periódicos
eran personas al servicio del régimen. Eran personas que dependían, pues, de órdenes superiores, y los periodistas se consideraban como absolutamente empleados, personas destinadas a, de hecho, a obedecer y a obtener, aparte de un salario generalmente miserable, que pagaban los dueños de los periódicos y de la radio y de la televisión en aquel tiempo, pero que recibían además los sobres, que eran más o menos cuantiosos, dependiendo la penetración que tuviera el periodista. Había también, dentro del mismo gobierno, un periódico que se llamó El Nacional, que era absolutamente institucional, aburridísimo por demás, prácticamente no lo compraba nadie, pero sin embargo lo seguían manteniendo. El gobierno compraba todo. El estatismo en México en aquel tiempo era tan fuerte que prácticamente había una rebelión, digamos, en un determinado lugar de trabajo que podía ser hasta una, un bar, una cantina, etcétera. Se manifestaban los trabajadores y el gobierno lo adquiría. Así el gobierno de este país, con el Partido Revolucionario Institucional, era dueño de bares, de prostíbulos y de las cosas más diversas, ¿verdad? Porque se trataba de mantener a la gente en la creencia de que todo estaba bien, de que estaban finalmente protegidos, etcétera, etcétera. Es un México que tenía que cambiar, porque mientras más hubiese personas eh, mejor preparadas en los centros productivos, en la misma burocracia, más exigentes serían, más cuestionarían lo establecido, etc. Esto requería un nuevo profesionista capaz de integrar, capaz sobre todo y en principio de traducir los diversos discursos sociales para, a partir de esto, ir creando, ir fomentando una nueva dinámica social. Bien, los motivos, pues, uno es esa industrialización de la República, en que poco a poco, muy poco a poco se dio el proceso, todo el mundo urbano iba teniendo cada vez más importancia que el mundo rural. Por otro lado, en la nueva carrera, se trataba de qué, cómo se podía organizar esto. Y escribe el padre Sánchez que el nuevo profesionista tenía que tener un haz de conocimientos técnicos humanistas, es decir, manejar técnicas de emisión y una filosofía y conocimientos económico-sociales. Es decir, tenía que poder traducir el lenguaje económico de un modo que fuese entendido, interpretado, tenía que interpretar y para eso tenía que conocer, tenía también que, o también se buscaba, un auténtico intelectual, un hombre pensante. El periodista ya no sería una especie de reproductor de lo que le mandaban. Tenía que ser alguien capaz de interpretar, tenía que ser alguien intelectual, que pensase las cosas, que cuestionase las cosas, que sobrepesase las cosas. Un auténtico intelectual, escribe el fundador Sánchez Villaseñor, una persona que piense por sí misma, una persona con sensibilidad histórica. Esto es muy importante. Es decir, tener conciencia, esto se dice fácil, pero créanme ustedes que en los 60 muy pocas personas que trabajaban en los medios tenían sentido, noticia de todo esto. Una persona con sensibilidad histórica, es decir, que sabe que la historia se mueve, que la historia es movimiento, que las cosas no están hechas ni organizadas de una vez y para siempre. Es decir, que ante una cerrazón institucional pueden ir dándose diversos brotes hasta crear una violencia, un caos social que ponga en peligro el estado de cosas. El padre Sánchez veía que todo eso se iba a venir. Miren, si ustedes ven el primer plan de estudios de la carrera de comunicación, estaba incluida la materia de cibernética. Esto es tremendo. No había computadoras en este país. No las había.
y ya había incluido cibernética. Ya estaba dándose cuenta el fundador de que un nuevo lenguaje iba a penetrar y establecerse en la sociedad. Claro, pasaba algo que es muy común, no solo en México, sino en general en la América Latina, que consiste en lo siguiente. En Europa, incluso crear una especialidad en una maestría, en un doctorado, un instituto de investigación, no es nada que se crea por decreto y desde arriba, que se le ocurrió al rector en turno. Un buen día, después de muchos años, se van dando cuenta los directivos de que hay una serie de profesores que están investigando algo que no se investigaba antes y que están revelando cosas de las que no se había cobrado conciencia. Y es entonces a partir de personas que saben de un asunto, que están creando productos a partir de esos estudios, de esas acciones, se crea el instituto. En tanto que en América Latina se ha dado al revés. De pronto se le ocurre al dirigente en turno que hace falta un instituto de comercio exterior o que hace falta lo que sea y un nuevo cine nacional. Y por decreto crean el gran edificio para el nuevo cine nacional y resulta que no hay creadores capaces, que no hay suficiente gente dotada para hacer esas películas que constituirán el nuevo cine nacional o los nuevos ejecutivos de turismo, de lo que ustedes quieran. Primero el decreto y después a ver si hay gente, si existe la gente que puede hacerlo o no, ejecutarlo y llevarlo a buen fin. El mismo padre Sánchez, haber creado la carrera de comunicación, cuando no había en este país nadie, o prácticamente nadie, que estuviese planteándose la comunicación como un problema. Él ya lo veía venir, eso. Por eso pone cibernética, cuando no había quien pudiera dar la clase de cibernética en México en aquellos años. Finalmente las cosas se fueron dando progresivamente. Muchos estudiantes de licenciatura fueron a hacer posgrados en el extranjero, en las más diversas especialidades, y finalmente había ya personas, de hecho, capaces para estudiar en serio la comunicación. Miren, les voy a poner un ejemplo. Recuerdo que en una clase de relaciones públicas llegaba el profesor, que era alguien que ejercía las relaciones públicas, que en aquel tiempo era algo como organizar cócteles, ¿verdad? Y, y hacer cosas así que creasen en principio una imagen muy bonita de la institución. Y como no sabían no cómo articular un pensamiento al respecto, recuerda uno que llegó a la clase y dijo, miren ustedes, la primera persona que hizo relaciones públicas fue Aristóteles, porque el filósofo salía a pasear por los jardines con los estudiantes. Bueno, claro que esto es una soberana estupidez, pero él tenía que darle un maquillaje universitario a lo que él hacía, que eran cosas generalmente muy simples, de sentido común, etcétera, etcétera. No había, los periodistas eran igual, hacían lo que aprendían en la redacción, sin plantearse mayores cosas, ¿no? De diversas corrientes de opinión, de cómo hacer consciente al público lector de esas diferentes corrientes de opinión, a distinciones de pensamiento en los mensajes de los políticos, etcétera, etcétera. Es decir, no había prácticamente una, no había realmente un estudio serio de lo que es la formulación de mensajes, las campañas de opinión, etcétera, etcétera. Era un mundo muy elemental el que teníamos en México en aquel tiempo. Lo que sucedió es que en la medida en la cual las personas que estudiaban comunicación en aquel tiempo recibían las clases básicas de filosofía, de sociología, de psicología, etcétera, empezaban ya a tener una conciencia de cómo la sociedad es mucho más compleja de lo que se pensaba antes. A veces la psicología social está negando lo que afirma un sociólogo puramente empírico, puramente basado en datos mensurables, etcétera. También un sociólogo puede hacer ver a un psicólogo que lo que está planteando
no puede aplicarse al contexto social, etcétera, etcétera. La filosofía, por otro lado, va llevando a la persona a romper el pragmatismo, a ver que hay condicionamientos mentales, condicionamientos que condicionamientos que guían el pensamiento y que crean una intencionalidad para el estudio de la realidad. Por otro lado, se va viendo también a lo largo de la historia de la filosofía cómo hay una serie de puntos, de ideas básicos que se van dando en todas las culturas, en todas las comunidades y que se van transformando y haciéndose más complejas, pero que sin embargo la esencia ahí se encuentra. El gran sociólogo Karl Popper, de hecho también un filósofo, decía, hasta la fecha podemos rastrear a los seguidores de Platón y a los seguidores de Aristóteles. No importa en qué línea de pensamiento se encuentren. El pensamiento totalitario refiere siempre al pensamiento platónico y el pensamiento que tiende al realismo, al estudio de los datos duros en la sociedad, descienden de Aristóteles. Esto es sumamente interesante porque el idealismo o el realismo se han venido dando en sociedad a lo largo de los siglos con diferentes estructuras de pensamiento. Cuando uno empieza a sensibilizar estos cambios, ¿verdad? Y estas permanencias, cuidado, cambio, pero permanencias, uno empieza a cuestionar muy seriamente lo que dicen los dirigentes sociales, uno empieza también a afinar el modo en el modo de tocar para que esté alerta a las audiencias, a los receptores de los mensajes que se transmiten. Lo que veía Sánchez Villaseñor es que hacía falta hombres y mujeres cultos, es decir, que tengan la idea fundamental de las ideas de los pensamientos sociales, psicosociales y desde luego de la cosmovisión que nos va dando, de hecho, el pensamiento filosófico. Me detengo por si esto está muy, si esto no ha quedado claro. Eh, Hubo un pensador a fines del siglo XIX y principios del XX que se llamó Oswald Spengler. Oswald Spengler escribió una obra formidable que se llama La decadencia de Occidente. Esta obra está publicada por la editorial Espasa Calpe y fue publicada, traducida, cuando esta editorial, la Revista de Occidente, fue fundada por José Ortega y Gasset. De ahí viene la colección Espasa Calpe, las colecciones del Austral, etc. ¿Qué nos dice Oswald Spengler? Que todas las culturas, no importa de qué nación, tienen todas un, una, una, una primavera. Es decir, cuando alguien en un momento determinado tiene una idea, la ha sabido comunicar, va impregnando a todas las tribus y a partir de ahí se va creando un sistema de ideas y creencias que tendrá que irse desarrollando, que cada vez se hará más complejo, que se irá afinando, que se irá completando, etcétera, con el paso del tiempo. Cuando está la semilla, pues, a partir de la cual va a germinar lo que será una cultura diferenciada. Les pongo un ejemplo. En el momento en el que Abraham claramente plantea un solo Dios, al que hay que ser, en principio, fiel, un Dios que lo ha elegido a él como cabeza de un pueblo que apenas se está formando, y a partir de aquí empieza Abraham a crear una visión de ese pueblo, del sentido de ese pueblo. Estamos en la primavera del pueblo judío. Y después habrá un verano, cuando ya empieza esa idea a germinar, a plasmarse en instituciones, a ver una sociedad mucho más compleja
y es un momento de florecimiento, de seguridad, de optimismo social. Moisés, Moisés y los mandamientos. Moisés que crea una serie de códigos de conducta, etc. Y el tiempo va pasando hasta llegar a ese momento del pueblo judío cuando le piden al profeta Samuel, como están observando la grandeza de los egipcios, de otros pueblos poderosos, culturas ya constituidas, le piden a Samuel que ellos quieren un caudillo, que ellos quieren un rey, y Samuel procura convencerlos de lo contrario. Si leen esto en la Biblia, nos da un sentido de lo que es la formación de un pueblo extraordinaria, porque Samuel les dice, ¿de veras quieren un rey? Miren, un rey les hará que tengan que pagar un ejército. Tendrán que pagar a la querida del rey. Tendrán que pagar a los valedores del rey. Tendrán que pagar a los aviadores del rey, ¿no? Etcétera. Es decir, se van a arrepentir. Y el pueblo, queremos un rey, queremos un rey, queremos un rey. Y entonces va a ungir a Saúl. Ya a partir de ahí, Saúl, David, Salomón, viene la grandeza, la culminación del verano y de la proliferación de frutos. ¿Y después qué pasa? Viene el otoño de la cultura. El pueblo judío es poderoso, el pueblo judío es admirado, es incluso envidiado por no pocos otros pueblos, pero ya se sienten sin ilusión. ¿Ya qué van a hacer? ¿Ya qué van a crear? Ya han hecho sus grandes, ya han hecho sus grandes obras que provienen de toda aquella trayectoria, Abraham, Moisés y los reyes, sobre todo el rey Salomón, con su gran cultura, con su buen instinto, con su sabiduría natural, etc. Entonces, en el otoño se ha dado todos los frutos que había que dar y empieza ya la desilusión y empieza ya el vaciamiento. Y entonces llegamos a lo que llama Spengler el invierno de la cultura. Ya no se produce nada, ya no hay ilusión de transformación, de creatividad, etcétera, etcétera. Es decir, en aquellos tiempos antiguos y remotos, ya ese pueblo estaba listo para ser dominado, invadido y subyugado por un pueblo que está en el verano de la cultura. Esto se ha dado a lo largo de la historia de la humanidad. Vean ustedes, vamos a ponerlo en el momento actual. Usted es un músico, pero usted lo que tiene detrás es, imagínense, a, a Vivaldi, a Corelli, a Händel, a Bach, a Beethoven, a Schubert, a Schumann, a Bruckner, a Mahler, a Bela Bartók, a Igor Stravinsky, Alban Berg. ¿Qué te quedaron? ¿Qué te dejaron? ¿Qué te dejaron? Es duro. Y ya no tienes ese campo virgen en el que puedes generar tantas cosas que además sean entendidas, sean sentidas, asimiladas, etcétera. Cada vez te vuelves más técnico, más especializado, más cortas los vínculos con el resto de la comunidad, estás cada vez más incomunicado, etcétera. Un escritor, después de Shakespeare, después de Cervantes, después de Pérez Galdós, después de Balzac, después de Dickens, después de Dostoyevsky, después de Tolstoy, después de Proust, después de Marcel Joyce, de James Joyce, después de Juan Rulfo. ¿Qué te dejaron? ¿Y ahora qué vas a hacer? Es muy tremendo. Empiezas a hacer cositas experimentales, cositas que interesan al que ya sabe. Es decir, cada vez estás más incomunicado del conjunto, es decir, en términos generales, de la gente sencilla. Es decir, la gente sencilla ya no te entiende como antes. Una persona a la que le leían en la España del siglo XVII, le leían el Quijote, lo entendía. A ver, hoy en día, si yo le hablo a una persona que solo sabe leer y escribir y que ha tenido apenas la primaria y la secundaria, si yo le leo una página de James Joyce o de Octavio Paz, no entiende nada.
Nada, absolutamente. Es decir, cada vez es necesario un refinamiento en la educación y en la transmisión de conocimientos para que las personas, en primer lugar, entiendan y ya entendiendo, ya comprendiendo la situación, puedan generar productos que beneficien a toda la sociedad. Todo esto es la sensibilización de la historia, del paso del tiempo, etcétera. Es decir, el comunicador se enfrenta a un mundo cada vez más complejo. Bien, y por otro lado, Sánchez Villaseñor hablaba ya de que había que llegar al hombre anónimo, al hombre angustiado, extrovertido y disperso en las mil solicitudes del vivir cotidiano. Es decir, ya no es el hombre de una sociedad tribal, de una sociedad relativamente sencilla, en la cual todo el mundo tiene muy claro un sistema de ideas y de creencias. Las personas no se sienten a gusto, las personas se deprimen, las personas tienen miedo, las personas han perdido el apoyo de la comunidad, etcétera. Es decir, ya el piso empieza a temblar, se vuelve movedizo, empieza una lucha por sobrevivir, una lucha por afirmarse a sí mismo, una lucha para no ser descartado, etcétera. Me detengo aquí un momentito. Cuando surge la gran industrialización, en el tiempo en el cual los campesinos salen de sus tierras y salen de sus tierras porque ya no les dan a comer a toda la familia, tienen que irse a emplear a la industria. Llegan a la ciudad, en la ciudad se instalan con algún paisano que saben que por ahí está, con algún otro pariente que llegó antes, y empiezan a ver las dificultades de vivir en la ciudad y ya saben que no tienen retorno a la vida tribal, a la vida del campo, etcétera. Tienen que trabajar en la industria, pero para trabajar en la industria ya casi se exige, o cada vez es más fuerte la exigencia, de saber leer y escribir. Tienen que aprender a leer y escribir. La alfabetización tiene mucho que ver con el proceso de modernización de las sociedades, pero hay otra cosa más. Tienen que tocar una puerta para que les den chamba. Y esto que nos parece muy natural a nosotros, hoy en día era muy humillante para los hombres de hace 3 siglos. Era terriblemente humillante, porque ellos estaban hechos a su propio taller. Ellos estaban hechos a lo que ellos mismos generaban. Y esto ya se acabó, porque la industria te acaba y te barre. Miren, hoy en día tenemos la cuestión de la inteligencia artificial. Esto va a crear un problema muy serio. Ya se nos habla del gran desempleo que va a haber en sociedad cuando se acabe de generalizar la inteligencia artificial. A lo largo de la historia hay muchos empleos que han desaparecido porque ya no son necesarios por la automatización y todo lo demás, ¿no? Yo todavía cuando era niño recuerdo que en los edificios de oficinas había un elevadorista. Eso es un trabajo inútil, como ustedes se darán cuenta. Fue desapareciendo, pero se fueron a la calle. Todavía en México vemos, protegidos por el Estado, un oficio que a mí siempre me ha conmovido por recuerdos míos de la niñez, de la juventud, etcétera. El cilindrero. El cilindrero hoy en día es perfectamente inútil. Están protegidos por subsidios que obtienen a través de su sindicato y por un gobierno que los mantiene, como muchas otras cosas, para evitar problemas sociales. Pero poco a poco, ellos mismos irán tomando conciencia que los 5 pesos que le da a alguno que pase, porque ya ni los oímos, porque tenemos radio en el coche, porque radio o tenemos a nuestros propios, nuestra propia música seleccionada, ¿no? Para ir disfrutando el camino que se nos haga menos pesado. Y entonces el cilindrero es incluso una molestia. Aquel cilindrero que antes nos alegraba, cuando teníamos largas filas para conseguir un boleto de cine en los cines de antes, el Roble, el Paseo, el París, el Palacio Chino, el Variedades, que nos tocaba ahí la violetera y nos tocaba eh, Alma mía sola, siempre sola, etcétera, etcétera. Ese cilindrero nos alegraba y uno
una persona de mi edad los ve con mucho cariño. Y entonces a veces uno se esfuerza a bajar la ventanilla del coche y darle 10 pesos. Pero es solo por eso, es un motivo compasivo. El dinero ya no hace falta. Con la inteligencia artificial están amenazados hasta los escritores del trabajo artesanal de la escritura. Cuidado, esto va a traer problemas y problemas muy serios. Todas estas son cuestiones que un profesional de la comunicación tiene, en primer lugar, que concienciar y, segundo lugar, atender también al principio de ruptura social que todas estas cosas van provocando. Es lo que estamos viendo actualmente, el regreso de los populismos, cuidado, de derechas o de izquierdas. Esto de derecha e izquierda es algo muy arbitrario, ¿verdad? Decía Ortega y Gasset, ser de derechas o ser de izquierda es una de las muchas formas que tiene el ser humano para ser un imbécil, porque el asunto es mucho más complejo, ¿verdad? Pero el hecho es que cuando no se ve nada claro, las personas necesitan creer, el ser humano necesita creer. Las ideas ayudan a cobrar conciencia de las creencias, a afianzar las creencias y ser mucho más efectivo en nuestra vida cotidiana. Pero de hecho, si no creemos, si no tenemos creencias firmes, estamos sujetos a quien nos va a crear la esperanza, a quien nos va a crear la ilusión de que las cosas van a ser mejores. Yo puedo como político estar diciendo un conjunto de mentiras, al tiempo en que diciendo mentiras voy a dando a la gente por su lado. En México tenemos una expresión muy bonita para referirse al Don Juan. El Don Juan, como ustedes saben, es esa criatura que es capaz de descubrir las necesidades del prójimo, usarlas, darles una estructura racional para volver al otro dependiente de nosotros. Y una vez que usamos al otro, en el caso del Don Juan, el uso de la mujer, la deja y la abandona, porque él no es capaz de sostener una relación firme con alguien. ¿Por qué? Porque él no está diferenciado. Una persona diferenciada está buscando a alguien que pueda de alguna forma entrar a ese, que le guste, que entienda, que le importe ese mundo y que a su vez le pueda uno modificar también el suyo. Es decir, una persona que se enamora es alguien que ve al otro, pero que también es visto por el otro y que se deja transformar por el otro en la construcción de un nosotros. Don Juan busca a una persona no diferenciada, a la que puede crearle una ilusión, a la que le puede inventar incluso una personalidad para usarla y para abandonarla. En México hay una expresión que es genial y que se aplica a no pocos políticos. No hablamos del Don Juan, pero hablamos del padrote. Esa expresión es de origen popular, es genial y solo la encontramos en México, de los países de habla española. El padrote, aquel que se da cuenta lo que tú quieres, de lo que tienes miedo y que empieza a abonarte todo, ¿verdad? Para que tú creas en la persona que él ha inventado de ti y a la cual tú te le entregas porque él te ha hecho un mundo racional y coherente de lo que era un caos dentro de ti y de lo que no habías cobrado conciencia. Pero es mentira. Es decir, nada de eso es real, ni obedece a la realidad. Pero todo eso lleva a tu manipulación. Así pueden manipular también a grandes conjuntos de población. Lo de menos es la ideología. Pueden ser muy diversas. Al que hay que atender es al padrote, al que parte de tus necesidades te inventa un mundo, le da racionalidad a ese mundo y te lleva a actuar sobre ese mundo. Muy importante que un periodista en el mundo de aquí y de ahora pueda entender esos diversos mecanismos y puede, desde luego, ponerse al servicio de esos dirigentes o puede, por el contrario, formar otros grupos o ligarse a otros grupos que quieran sostener una posición diferente de libre discusión y de construcción en conjunto en nosotros, en conjunto de la sociedad. Creo que Sánchez Villaseñor se dio cuenta que el mundo era cada vez más complejo y que se necesitaba que los comunicadores entendieran
esta complejidad del lenguaje, este sentido cambiante de la historia, etcétera. Cosas que antes importaban muy poco, porque el mundo era mucho más sencillo, mucho más simple. Recuerden una cosa que mencioné muy al principio, cuando los hombres de Sonora, que fueron los triunfadores, de hecho, de los movimientos revolucionarios, cuando los hombres de Sonora se dieron cuenta que ya no podía valerse que aquí hubiese un partido y allá otros partidos. Se trataba que hubiera un solo partido. Se trataba de engañar sistemáticamente para mantener el control, para poder manipular. Y entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Matan a Zapata, pero hablarán del zapatismo. Le harán estatuas a Zapata en todas partes, cuando ellos son lo menos zapatistas que uno se pueda imaginar. Eran hombres que querían la sociedad moderna, la sociedad industrializada, y cuyo modelo era la sociedad norteamericana y la sociedad europea occidental. Pero al darse cuenta de que cualquier intento de un gobierno unitario y verticalista, de un modo explícito, estaba condenado a fracasar, lo que hicieron fue buscar una unificación donde todas las voces tuviesen cabida. Por eso van a liquidarlos a todos, pero al mismo tiempo consagrarlos a todos, es decir, sacralizarlos a todos. Y les levantaron estatuas a todos. Y se llegó a creer la gente, en principio, de que había una revolución mexicana en que todos eran próceres con el mismo nivel, etcétera. Zapata y Villa y Carranza y de la Huerta y todos los demás. De hecho, fue la estrategia de gobierno de Obregón y sobre todo de Plutarco Elías Calles. Al mismo tiempo también con una idea de que eran con una idea transmitida y trabajada, comunicada de que eran de izquierda, iban creando un corporativismo. Y vean ustedes qué cosa tan absurda, el corporativismo fascista, es decir, todos los sindicatos agrupados, de hecho, en una sola gran corporación sindical. Eso era Franco, eso era Mussolini, eso era también Adolf Hitler. Es decir, nos engañaban que era un gobierno popular, un gobierno de amor al pueblo y bla, bla, bla. Era un gobierno corporativista, elitista, todo era de arriba abajo y todo se manejaba a partir de apariencias que las gentes compraban, que las gentes asumían, etcétera. El mundo de la comunicación es pues altamente complejo. Don Paco, Entonces, mande. Alejandra levantó la mano. Alejandra levantó la mano. Nada, adelante, por Una favor. pregunta. Ahorita que termine Alejandra, yo le pregunto algo. Muy bien. Bueno, es que voy a tener que regresar un poquito. Sí. Ya no acuerdo cómo había planteado muy bien mi pregunta, pero en este asunto de la manipulación Ajá. y de la simulación, como esto de, bueno, mato a todos los próceres, pero los estoy engañando, ¿no? Ajá. Diciéndoles que, pues que sí, que son importantes, pero al Ajá. mismo tiempo voy por un rumbo contrario. Hoy en día, o sea, yo digo, esto de algún modo es algo en lo que nosotros los comunicadores, los periodistas, como usted dice, debemos tener la habilidad, ¿no? La habilidad de comunicar a las personas la necesidad del pensamiento crítico, ¿no? Ajá. Autonomía. Pero hoy, después nos habló de los riesgos de la inteligencia artificial. Entonces, lo primero que planteé con lo de la inteligencia artificial es, lo reúno porque últimamente se ha escrito y hemos visto ejemplos de cómo la inteligencia artificial tiene sesgo y de repente es muy difícil acceder a una inteligencia artificial sin un sesgo. Ajá. Ajá. O sea, lo hemos visto como en las artes visuales, ¿no? Por ejemplo, si uno hace un prompt al ChatGPT, por ejemplo, que es Ajá. y le pide imágenes pues de un desfile de modas donde, con ciertas características,
y siempre da personaje, público blanco, Ajá, siempre los modelos son mujeres, y si uno ajá, pone hombres, siempre, invariablemente, siempre van a ser amanerados. O sea, todo tiene un sesgo muy conservador, así aunque es. uno intente meterle como instrucciones contrarias, ¿no? Entonces, ¿en qué medida, valorando su conocimiento de todos estos años, podemos un poco escapar de estas herramientas ocultas para, aunque nosotros estemos conscientes, para hacer consciente a la sociedad? En las mismas familias de repente es difícil decirle a que entiendan que lo que les llega por WhatsApp no es una noticia, Ajá. ¿no? O sea, ¿cómo, en su experiencia, cómo se hace eso? ¿Cómo puede uno comunicar más efectivamente y hacer consciente de esto a las personas de a pie? Tienes razón, es un problema tremendo. Es un problema que tenemos que enfrentar, ¿eh? Y que tenemos que ver cómo le vamos encontrando respuestas y salidas posibles. Mira, yo creo que hay un punto que es, bueno, para empezar, las universidades eran antes centros donde la cultura era vital y era el centro. ¿Qué es la cultura? La cultura es conocimiento suficiente de la historia, el conocimiento suficiente de las grandes obras literarias y artísticas. La cultura es el poder interpretar, ¿no?, los avances científicos o tecnológicos. La universidad era, a la cultura seguía la profesión, claro, entrenarte para que sepas hacer cosas. Claro, lo menos importante, porque eso, en primer lugar, las personas tienen la, eh, la inclinación, la, el que va a ser periodista, por ejemplo, es una persona con ciertas características, curiosidad, avidez de conocimientos, una necesidad de explorar muy grande, son marcas que tiene cualquier periodista, digamos, ¿no? Bien, de hecho, la aprende en una redacción, no hace falta una universidad para ejercer el oficio periodístico. Realmente tienes que tener el lenguaje básico que te permita interactuar en un periódico, interactuar en una revista, en un noticiario de televisión, etcétera. Lo que va a marcar la diferencia es tu capacidad de interpretación. Y para interpretar hay que conocer los diversos lenguajes sociales fundamentales. Es decir, hay que tener un sentido de lo que serían ciertas leyes sociales importantísimas, ¿no? Hay que tener un cierto sentido de lo que es la constitución del ser humano, los condicionamientos que pesan sobre el ser humano, sobre los procesos de conocimiento. Es necesario también conocer la historia y la evolución del pensamiento en las sociedades y todo aquello que fue desechado porque sencillamente no tenía ningún fundamento. No hacen falta demasiadas materias, para llegar realmente a tener esa base que ya luego la tienes que desarrollar tú con tus lecturas, con tu experiencia de la vida, con tu propio pensamiento, etcétera. La universidad finalmente dejaría en tercer lugar, eso nos lo dice Ortega y Gasset en su libro Misión de la Universidad, a la investigación. A la investigación es algo a lo que se llega. Pero, por ejemplo, una persona que está estudiando una carrera, que está empezando a estudiar una carrera, la pones a investigar y la dejas en manos del maestro. El maestro es el que va a manipular, a condicionar el modo de interpretar y explorar una realidad. En el posgrado ya es diferente. En el posgrado tú ya tienes una formación crítica básica. ¿Y qué vas a hacer? Vas a trabajar a nivel de igualdad con el que coordina un seminario. Es decir, tú estás en ese seminario porque te importa el campo de investigación de la persona que organiza el seminario y te vas volviendo indispensable para el coordinador del seminario. Es el momento de investigar, no en la licenciatura, no al principio, porque entonces no tienes los elementos culturales, digamos, suficientes para cuestionar aquello que te están diciendo. Bueno,
¿Qué pasa hoy en día? Que las universidades se han ido volviendo tecnológicos. Se han ido volviendo tecnológicos. Y en la medida en que se van volviendo tecnológicos, pues esa élite ya no será élite. Serán personas que oficien determinadas quehaceres en sociedad, dominados por los que tienen determinados intereses para organizar de una manera última los corporativos y la cosa política. Yo siempre he dicho que más que universidades, lo que habría que crear son tecnológicos, que sean compensados por las casas de la cultura. Esa genial propuesta de André Malraux. André Malraux, que escribió esa inmensa novela que se llama La condición humana, y otra igualmente importante que se llama La esperanza, fue el ministro de Cultura del general de Gaulle en Francia. Y atento a esta baja, debilitamiento, adelgazamiento del nivel cultural en las universidades, considera que es fundamental el crear centros donde las personas se acerquen a la creatividad en música, en artes plásticas, en cine, en fin, donde las personas se expresen a sí mismas. Decía un escritor francés al que yo he leído con mucho interés a lo largo de mi vida, Monterland, decía, yo no me aburro, yo me expreso. Yo no me aburro, yo me expreso. Tú entras en una casa de la cultura, a un taller de escritura, a un taller complementado con alguna clase de teoría literaria, y no se trata de que tú te conviertas o llegues a ser Carlos Fuentes o Mario Vargas Llosa. Se trata de que tú vayas teniendo las herramientas para que puedas darle forma a lo que sientes, a lo que experimentas, y eso te va haciendo dueña de ti mismo y te va quitando el aburrimiento, ¿no? La Casa de la Cultura como complementante de una educación tecnológica. Y las universidades no es que desaparezcan, pero tienen que responder otra vez a la idea de la integración de los conocimientos últimos y definitivos y necesarios para poder entender el flujo existencial, los movimientos sociales, etcétera. Es decir, puede haber, claro, y tiene que haber científicos que estudien en la universidad, pero científicos que también tengan materias que los lleven a los planteamientos históricos, sociopsicológicos, etcétera. Esto es lo que caracteriza realmente a un universitario. De hecho, las universidades han venido desarrollando cada vez más lo que se llama difusión cultural, es decir, educación musical, educación teatral, educación literaria, etcétera. Es todo lo que tiene que ver con la expresión. Cuando tú te expresas, empiezas a dominar tu realidad, le das forma y coherencia a tu realidad. Esto es lo que viene a sustituir el sistema de ideas y creencias que da lugar a la seguridad básica que tenían los campesinos y que todavía en alguna medida, por ejemplo en nuestro país, esos campesinos pueden conservar, pero cada vez menos, ¿eh? No solamente porque el campo, si ustedes se fijan, ha ido siendo deshabitado progresivamente. Y esto también tiene una razón de ser. Los campesinos ven televisión, los campesinos oyen radio, los campesinos ven que en la ciudad no pasa lo que en el campo. Después de cierta hora cae la noche y no hay nada que hacer. Esto es muy aburrido. Todo lo que le ofrece la ciudad al joven de una familia campesina, no se lo da el campo. Hay una escena de Buñuel, de una película que a mí me gustó mucho, que se llama El diario de una recamarera. Esta película de Buñuel está basada en la novela del mismo nombre de Octave Mirbeau, un notable escritor francés que, por cierto, fue el primero que trató la pederastia en una escuela religiosa. Y al mismo tiempo, y sin imitarlo, ni uno imitó al otro ni el otro al uno, en España otro escritor, Ramón Pérez de Ayala, trató en la misma temática en su novela AMDG, A Mayor Gloria de Dios, un cura pederasta en una escuela. Bueno, esta
esta cuestión la saco a cuento por una escena hermosísima del diario de una recamarera. La criada que había tenido relaciones con el joven de la casa, cosa que descubren los padres y la corren, y no haya chamba, regresa a su pueblo. La recoge el cochero de la finca en la que va a trabajar y empieza a caer la noche. La tarde empieza ya a cerrarse, empieza a perderse la luz. Y Jean Moreau piensa, cómo es triste la campaña, qué triste es el campo. Claro, viene de la ciudad, viene de París. Y en París hay luces, las luces de neón, En el campo ya no hay nada que hacer, nada que hacer. Qué aburrido es el campo. Cuando conoces otra forma de vivir. Y los campesinos del mundo desarrollado y también del mundo no desarrollado ven televisión, ven videos, etcétera, y ven que hay un modo más atractivo de vivir y van abandonando el campo. En España, por ejemplo, y en Francia y en Italia, cada vez el campo se llena más de inmigrantes que los necesitan porque hay que producir alimentos, por ejemplo, ¿no? Hay que atender a las cosechas, etcétera, ¿no? Y las personas del lugar se van yendo, luego se quejan de que el país se ha extranjerizado, de que bla, 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 y quieren hasta linchar, pero por ellos comen. Es decir, ellos son los que sostienen, pues, en buena medida, aparte de los grandes creadores de tecnologías y de todo lo que gusten, ellos son los que están sosteniendo al país, ¿no? Es muy curioso. Pues ya no quieren. ¿Qué vas a hacer? Ya no quieren. Y se van del pueblito de Almendralejo y se van a Madrid o se van a Barcelona y de ahí a París, porque la vida es más agradable ahora en París o a Londres van huyendo. Porque quien quiere volver a esa tarde que se vuelve noche, y además hay que en el campo que levantarse muy temprano, ¿no? Para empezar a trabajar, trabajo muy duro, por cierto, el trabajo del campo, y cuando ya no te sustenta, ¿no? Una serie de ritos de la tribu, ¿no? Los ritos de creer en Dios, de ir con el párroco, del párroco como una especie de gran animador de las reuniones de los campesinos, etcétera, etcétera, ¿no? Todo eso se va acabando y el mundo se va transformando. Y desde luego hay que, pues hay que buscar el modo, ¿verdad? De que esas personas encuentren un sentido, una expresión de sí mismos, ¿no? Para que se mantengan con cierta ilusión de vivir. Vean ustedes que si algo está aumentando en el mundo actual es la depresión. Es tremendo, y el suicidio. Miren, la primera obra empírica no es tan antigua, ¿eh? La primera obra de sociología empírica, porque antes el sociólogo era un filósofo que pensaba la sociedad y la interpretaba. Pero a partir de Emile Durkheim empiezan a estudiar con datos duros los fenómenos sociales. Todo arranca de la intuición. Durkheim tuvo la intuición de que cada vez los europeos se suicidaban más, pero quería hacer un estudio científico, digamos. El primero que hubo en sociología, se llamó el suicidio. Y se va a los ministerios públicos a saber cuántos se suicidaban en comparación con los que se suicidaban en generaciones anteriores. Después, una exhaustiva investigación se confirma que en efecto se están suicidando cada vez más personas, que el suicidio crece en progresión geométrica. Entonces Durkheim se pregunta, ¿por qué? Aquí tiene que haber hermenéutica, aquí tiene que haber interpretación, ¿no? Y acuña un término que él inventó, anomia, la anomia social. Eso tiene una fuerza tremenda. Anomia es cuando no te identificas, cuando no hayas con qué identificarte, cuando no hayas que asumir con otros. La anomia es una sociedad sin carácter, sin personalidad, sin sentido de movimiento. Y como el ser humano no puede vivir sin ilusiones, naturalmente que van a surgir los populismos. Durkheim publica esta obra en 1899. 14 años, 15 años más tarde estalla la Primera Guerra Mundial. Y pocos años más tarde la Segunda,
que fue aún peor, ¿no? ¿Y quiénes capitalizan estos movimientos? Populistas, fascistas o de inspiración, no de conocimiento profundo marxista-leninista. Miren ustedes, alguna vez un norteamericano, creo que fue Talcott Parsons, dijo algo muy fino. Hizo una pregunta. ¿Se han fijado ustedes que no puede haber un partido weberiano? Se refería a Max Weber. Weber era un hombre de enorme cultura, profesor en Heidelberg, un hombre de una profunda cultura, pero un hombre que estudiaba todas las características de cada sociedad o cada problema que analizaba con las características propias de cada sociedad. No eran iguales los fenómenos, eran diferentes. Entonces no se podía crear una ideología, porque sí, pero siempre había diferencias, ¿no? Es un científico real social, ¿no? Max Weber. Cuando él afirma una tesis, como la que sostiene en la ética protestante y el espíritu del capitalismo, se debe a haber observado que los países protestantes iban a desarrollar una industrialización mucho mayor y mucho más productiva que los católicos. Entonces, cuidado, eso tiene que ver con la cuestión religiosa. ¿Qué nos dice el catolicismo? ¿Qué nos dice el calvinismo? Y a partir de ahí surge una tesis. Pero eso no se da del mismo modo en otras sociedades que no fuera la europea, digamos, ¿no? Pero se puede ser marxista. ¿Por qué? Porque lo que mueve sin conocimiento profundo, porque lo que mueve el pensamiento de Marx es una idea de Hegel, la dialéctica del amo y el esclavo. Recuerden ustedes que es fundamental. Eso mueve y puede convertirse en un populismo, ¿verdad? Cuando no tienes ni idea de lo que realmente plantea Marx y de lo que planteó, de hecho, Hegel. El amo es amo porque no tenía miedo a la muerte. El esclavo es esclavo porque se entregó al amo porque tenía miedo. ¿Y qué dice Hegel? Dice que hay amos, esclavos, en lucha. En un momento dado, el esclavo siente que ya tiene el conocimiento del amo, que ya no necesita al amo, y se empiezan a asociar para destruir al amo. Y lo logran. Y se convierten ellos en los nuevos amos. Es decir, no ha cambiado nada en la raíz. Y dice Hegel, pero se llegará a la negación de la negación, o sea, a la negación de una sociedad de amos y de esclavos, es decir, el socialismo. Perfecto. No hay amos ni hay esclavos. Se logró superar aquella repetición secular de siglos y siglos en que un grupo destruía a otro grupo, eran los nuevos amos que generaban nuevos esclavos. La gran revolución será cuando se acabe el sistema de amos y de esclavos. Marx va a buscar una comprobación a nivel empírico de lo que Hegel había planteado a nivel de su pensamiento filosófico. Lo que mueve es la lucha de clases, la lucha de amos y esclavos que había planteado Hegel, de hecho. Eso crea partidos y eso crea manipulación de líderes, aunque el líder sea colectivo, o sea un partido. Pero el pensamiento de Weber, con tantas diferencias, no puede generar ningún movimiento. Es decir, mientras más claro tú tengas los enemigos, el enemigo de clase, aquel contra el que hay que luchar, el grupo al que hay que derrotar, etcétera, más puedes hacer un fermento de violencia en sociedad, ¿no? Pero ¿cómo hacer entender esto a las mayorías? Esa es una gran pregunta que hay que hacerse. Yo en principio digo y adelanto que todo tiene que partir de una reforma en la educación desde la primaria. Cuidado, porque ya es muy tarde si pensamos que eso lo va a arreglar la universidad. ¿Qué consiste esto en la primaria? Consiste en que puedan manejar su interioridad los chavitos, que puedan confrontarse unos a otros, que tengan la capacidad de traducir lo que les pasa, traducir en palabras, traducir en conceptos. Esto hace que el cine tenga que ser muy importante, que la lectura de novelas tiene que ser muy importante. ¿Para qué? Para que empiecen a ver los modos en que nos engañamos a nosotros mismos, etcétera, etcétera,
y que hay que trabajar con el otro desde las diferencias que tenemos con el otro. Esa es una reformulación de la educación que me parece fundamental. Eso te va llevando a lo que quería el padre Sánchez en los comunicadores, personas que pensasen por sí mismas y que desarrollasen el espíritu crítico. Miren, no quiero simplificar nada, el mundo en el que vivimos nos tiene en peligro a todos, es muy peligroso, ¿eh? Muy peligroso. ¿Qué es lo que quiere el poder? Que no entendamos la verdad, que no podamos decodificar las realidades, ¿no? Es decir, que puedan usarnos, de hecho, engañándonos con cantos de sirenas, etcétera, etcétera. Como esas cosas acaban pagando, cada vez se buscará más la, los diversos lavados de cerebro, las diversas formas de creación de falsas conciencias, etcétera, etcétera. Creo que estamos en un momento sumamente peligroso. Las personas tienen miedo porque han perdido lo que era la base de las sociedades campesinas tradicionales, un sentido de pertenencia, un sistema de ideas y creencias, etc. El campesino no es patriotero, no lo ha sido antes, porque no lo necesitaba. Esta es mi tierra, esta es la tierra que trabajamos, todos los que pertenecemos a esta comunidad. Si tú te metes, cuidado, pero yo de todas formas no tengo ningún interés de meterme en tu terreno, en tus cosas, y mucho menos tengo yo que alardear que soy peruano, mexicano, francés. Es tan evidente que esta es mi tierra que no tengo que perorarlo, tengo una seguridad, una confianza básica. El problema es que actualmente nadie tiene una confianza básica. No hay puntos de encuentro, de interrelación profunda, porque faltan referentes comunes. Mira, una notable psicoanalista francesa que se llamó, ya murió, Eliane Amado Lévy-Valency, Lévy Valencia. Era pues judía también, ¿no? Era profesora medio año en la Sorbona de París y medio año en Tel Aviv. Pasaba el tiempo entre Francia y Tel Aviv. Era tan francesa como también judía. Y Lévy-Valency dice que para que haya comunicación entre un yo y un tú, tiene que haber valores trascendentales que toquen al yo y al tú, que toquen a uno y a otro. Es decir, que haya valores que nos trascienden, de las que estamos enamorados yo y tú, y que nos llevan a ser no solamente aceptable, sino hasta tomar con entusiasmo el sacrificio posible para ser fieles a esa verdad que está por encima de nosotros. Ella dice yo, tú y arriba, en el triángulo, en el vértice del triángulo, está la verdad. Está el conjunto de valores, ¿no? que, que hacen sólida nuestra relación. Cuando falta eso que le sobraba a las personas del grueso de la sociedad antes, todo está en peligro. No nos sentimos indignos, nos sentimos que no contamos nada, que estamos a expensas de los que tienen el poder. Y si un líder o un conjunto de líderes camuflados en un partido hacen mover esos resentimientos, sentimos que ahí está la seguridad que estamos de alguna forma buscando. Y yo creo que eso se está dando. ¿Quién iba a pensar que un patán como Donald Trump podía llegar al poder en el país más poderoso del mundo, con una tradición democrática, etcétera? Porque el inicio de los Estados Unidos fue de gente, inmigrantes, que cultivaban la tierra, que establecían relaciones de interés y de conveniencia, y para los cuales lo más importante no era producir un nuevo pensamiento o una nueva corriente artística, lo que les importaba era que cada vez produjeran más mantequilla, digamos, ¿no? Es una sociedad que surge del pragmatismo y que surge del comercio. Entonces van creando formas institucionales, participativas, etcétera, que es lo que realmente les funciona a ellos. Nada que ver con México, que surge de una de un conjunto de valores que eran los que tenía la España católica de aquellos tiempos, ¿no? Es decir, España se impone a los países de América, a los que serían los países de América, los territorios de América, se impone
como una prolongación de sí misma. Es decir, el virreinato de México tenía el mismo valor que el virreinato de Navarra en España, ¿no? Es decir, por eso se crea la hispanidad. Hay una cuestión de cultura que acompaña a la colonización española. Eso no le importa. Inglaterra buscaba sacar toda la lana que pudiera y para eso era necesario facilitar, ¿no?, el trabajo de esos pequeños colonos. Sacrificaron a todos los pueblos originarios. No había ninguna idea civilizatoria inglesa detrás de su colonización. Es un caso totalmente diferente. Bueno, en ese país que se crea a través de instituciones, de parlamento, la república, pues, ¿no? A ese, ¿quién iba a pensar, ¿no?, que iba a llegar esta mala bestia que se llama Donald Trump, ignorante, absolutamente inculto, primitivo, una mentalidad primitiva, y cuidado que ya lo vamos a tener de regreso, en el país más poderoso junto con China de toda la Tierra? Es para temblar, es para tener mucho miedo, es para pensar qué podemos, qué se puede hacer para que cobren conciencia de este problema las personas. ¿Cuántos mexicanos inmigrantes no apoyan a Trump? Son muchos. Es de no creerse. Y los he conocido, ¿eh? Y no me cabe en la cabeza, porque, porque son incultos, porque son incultos, porque sienten, acaban sintiendo incluso que los nuevos inmigrantes les perjudican, por ejemplo, ¿no? Llegan a mentalizar eso. Y al mismo tiempo también sienten que las industrias americanas en otras partes las están quitando de sus territorios, donde generaban los empleos que ahora empiezan a perder, etcétera, etcétera, ¿no? Es increíble eso. ¿Cómo hacerles entender lo que se mueve en el fondo de todo esto? Es muy complejo. Yo creo que estamos en situaciones altamente complejas. Dicho de Paco, otro modo, la pregunta que le quería hacer, sí, adelante. la carta de Sánchez Villaseñor se habla del comunicador como un traductor, como un intelectual. Sí, ¿Usted en qué específicamente, cuando Sánchez Villaseñor pensó en este intelectual, en este traductor, pensaba en Unamuno, en el caso de España, o en Ortega? ¿En yo quién? creo que sí, y En en el caso Sartre de también, ¿eh? México, en el caso de México, ¿en quién cree que pensaba? Mira, yo creo que él tuvo la influencia de José Vasconcelos, al que le dedicó un libro. Recuerden que José Vasconcelos era en principio un hombre genial, un hombre excepcional, ¿no? Esto tenía un don, tenía un carisma, ¿no? Para darles un ejemplo de cómo era Vasconcelos, cuando era secretario de Educación Pública, le dicen, oigan, han organizado una manifestación en contra de usted y están gritando improperios. Vasconcelos deja la oficina y se presenta ante una multitud. Entre los agitadores estaba Lombardo Toledano, que luego fundaría el Partido Popular Socialista. Frente a esa multitud, en que muchos estaban armados, se presenta Vasconcelos. Y los próximos a Vasconcelos, Carlos Pellicer, Jaime Torres Bodet, estaban muertos de miedo. Vasconcelos les habla, los persuade y acaba siendo aplaudido. Ese es un hombre que tiene un carisma, tiene un sentido de sí mismo que se transmite, muy poderoso, que se transmite a los demás. Pero José Vasconcelos vio todas estas cosas. La escuela primaria debía también ser, por un lado, una escuela de expresividad, el desarrollo de las artes, los talleres artísticos, también el deporte y también lo manual. ¿Por qué lo manual? Porque el mexicano tenía metido, introyectado, de que lo importante es mandar, ¿no? Lo importante es no mancharte las manos, no. Había que darle todo el peso y toda la dignidad y entender todos los méritos del trabajo manual. Era necesario tener un oficio, no quedarte como quien dice en la Luna de Valencia, sino que sepas qué es escribir a máquina, que sepas lo que es hacer una mesa, ser ebanista. Por eso incluía los talleres, ¿no?, que dignificaban el trabajo manual. También la expresividad artística era fundamental. Y claro, el pensamiento. Esa fue la gran escuela. Y además, era un hombre tan consciente de la realidad
que inventó los desayunos escolares. Para José Vasconcelos, los desayunos escolares era para que pudieran los más humildes que fueran a la escuela y que fueran incluso porque era su posibilidad de comer. Y eso les permitiese abrir las entendederas para lo que se iba a decir en las clases. Si estás mal alimentado, no te entra nada. Estás desesperado de alguna manera. Y la escuela se vuelve un calvario. Pero también decía Vasconcelos que eso sería transitorio, que en la medida en que México se fuera transformando, etcétera, ya no serían necesarios los desayunos escolares. Un gobierno acabó con los desayunos escolares y otro gobierno, el de Adolfo López Mateos, restituyó a través de la esposa de López Mateos, Eva Sámano, los desayunos escolares porque seguían siendo necesarios. Lo que hubo fue un proceso de degeneración de los principios de algunos revolucionarios, entre otros José Vasconcelos y el grupo Próxima Vasconcelos, Carlos Pellicer, Jaime Torres Bodet, Antonio Caso, etcétera, que siendo secretarios de Estado iban a alfabetizar los domingos en las comunidades más elementales, más pobres, más en los caseríos, digamos, que había en la Ciudad de México. Fue una gran época frente a una persona de excepcionalidad. La educación aquella que empezó a establecerse a partir de Vasconcelos se ha venido corrompiendo, se ha venido degradando de alguna forma y por tanto el desnivel entre los diversos grupos sociales ha sido cada vez mayor en lugar de haberse disminuido. Vea, cuidado que todo eso también hay que verlo con un cierto sentido de perspectiva, ¿eh? Me refiero a lo siguiente. Cuando en Francia, cuando la universidad ya era como en el resto de Europa, se había vuelto masiva, se vieron obligados a crear escuelas que no estuviesen ya en el barrio latino, en San Michel, en la antigua Sorbona, y se crea París 7, París 6, París 5, etcétera, ¿no? Bien, cuando los estudiantes hacen los exámenes de admisión, aspiran a estar en la Sorbona, pero los que llegan a la Sorbona son muy pocos. Una investigación que se hizo mostró que eran muy pocos, porque los que realmente entraban eran los que tenían familias donde había una biblioteca, aunque fuera pequeña, donde de pronto llegaban personas interesantes del mundo intelectual, etcétera, y que tenían un manejo de recursos que hacía que pasaran los exámenes con mayor facilidad que el resto, ¿no? Es decir, seguía habiendo una élite que es la que estudiaba en la antigua Sorbona. Esto, por otro lado, es natural. Si tú oyes hablar en tu casa de Carlos Fuentes, de García Márquez, eso te está dando un nivel que te hace ir de modo natural más allá de lo inmediato. Ves el mundo con una mayor complejidad, etcétera. Es el problema de lo masivo, que esto también afecta de modo directo al conocimiento y a la asimilación de conocimientos. Estamos de veras en un momento muy, muy difícil. Mira, uno puede hablar en términos abstractos y generales de la cosa horrible en los pueblos europeos frente al inmigrante, etcétera. Bien, imagínate tú que de pronto se te llene de personas que vienen de fuera, que tienen otras tradiciones, tu centro de trabajo. Empiezas a molestarte. ¿Por qué? Porque comen otras cosas, hablan de otras cosas, etcétera, y te están quitando tu lugar y compitiendo contigo. Esto no está bien, pero es. Entonces hay que ver cómo vas generando la posibilidad de que las personas entiendan que su propia salvación está en la función que estén abiertas al cambio. Ortega y Gasset, en los años 30, escribió algo que hoy en día tiene su plena actualidad. Dijo, porque fue un artículo de periódico, dijo de un modo muy sencillo: invite usted a 500 africanos a Castellón de la Plana y la mayor parte de los habitantes de Castellón de la Plana estarán encantados. Ay, qué rico, yo no había comido nunca una cosa así. Oye, qué bonito ritmo, oye, qué sabroso baile. Mete 5.000 y es la guerra civil.
Incluso, miren, el doctor Netanyahu, no el jefe del Estado israelí, sino su padre, ha sido un gran investigador de lo que fue la creación del Estado moderno en España. Y Netanyahu dijo lo siguiente, y está empíricamente demostrado. Estudié todo el libro, que me costó mucho trabajo, porque es un libro de científico, historiador, lleno de datos, llenos de, en fin, un poco pesado de leer, pero no me arrepiento de haberlo estudiado. Netanyahu dice, el pueblo español, cuando la toma de Granada y la salida de los moros, el pueblo español está conviviendo con los judíos que, como no eran invasores, como había sido para la España cristiana, los moros, el judío seguía en su cotidianidad, pero cada vez les molestaba más a los habitantes de los diversos pueblos de España. ¿Por qué? Porque no festejaban la Navidad, porque no compartían sus tradiciones, porque no creían en Jesús. La gran diferencia entre el judaísmo y el cristianismo es que el cristianismo plantea la encarnación. Es decir, en ese sentido es mucho más fácil que un musulmán y un judío se entiendan a que un cristiano se entienda con ellos. Porque para ellos, tanto para mahometanos como para judíos, pensar que Dios se encarnó, el Hijo de Dios, es una blasfemia. Es terrible y es inadaptable. ¿Y qué sentían las personas de los pueblitos de España? Que eran diferentes, que rompían su sistema de ideas y creencias, que rompían sus tradiciones. Y los reyes católicos, que eran muy buenos políticos, tanto Isabel como Fernando, querían salvar a los bastantes judíos que integraban su gabinete y también sus banqueros, que tenían relación con los banqueros de Amberes y querían evitar que el pueblo los linchara a todos ellos. Querían protegerlos, sin importarles mayormente si eran realmente conversos o si eran relapsos, si era una pantomima, no les importaba. Eran útiles, eran importantes y los sentían tan españoles de hecho como ellos. Para salvar a estos judíos, conversos o no, pero que formaban parte del gobierno, expulsan a los otros judíos si no se volvían cristianos, para protegerlos del pueblo. Y esto lo escribe, lo investiga el doctor Netanyahu, es decir, judío. De pronto la historia, bien trabajada, nos da sorpresas muy tremendas y nos hace ver que las cosas son mucho más complejas. Y vean ustedes que hay que distinguir del racismo de los nazis a lo que pasó en tiempos de Isabel y Fernando. Aquí no había racismo. Había una cosa terrible, dictatorial. Te conviertes o te vas. Pero si te conviertes, eres un español más. Hay una sutileza, pero que es importante, ¿eh? No es Entonces, racismo. No. En José fin. Sánchez Villaseñor pensaba en Vasconcelos cuando hablaba de mexicanos y en Unamuno hablando de españoles o en Claro, Ortega. él estaba hablando de comunicadores que antes vivían en lo que el padre Sánchez llama la Torre de Marfil. Él quería que el filósofo saliera del claustro universitario y fuera a los medios de comunicación, que fueran las empresas a manejar la comunicación para que se pudiesen dar formas de armonía entre los trabajadores de una empresa, etcétera, etcétera. La idea de comunicación no es formar periodistas, productores de tele o productores de radio, etcétera, directores de cine. La idea era formar comunicadores, personas que manejasen los mensajes y que supiesen coordinar a los diversos sectores que constituyen una organización de trabajo. Creo que en esto, por eso se le considera un visionario. Claro que los tiempos han cambiado y que ahora todo es muchísimo más complejo, ¿eh? Muchísimo más complejo. Nada más una Sí, chica. Ahora que di con la pregunta del profesor Samuel y que mencionan a Vasconcelos, pues me parece me gustó mucho que sea Vasconcelos en quien se estuviera pensando, porque de hecho sí yo creo que es lo que él plantea en La raza cósmica, ¿no? sí, Es justo, es justo como esta unión de conocimientos de muchos pueblos para integrar un nuevo ser humano, ¿no? eso es. Más auténtico, más consciente.
Y ¿sabes qué? Qué Más curioso. sensible. Has mencionado la raza cósmica. Ujú. Y en la raza cósmica, él hace algo que yo la primera vez que lo leí, me pareció la verdad un poco fuera de sitio, como si hubiera perdido el piso, cuando le ve tanta posibilidad de de que se realicen grandes cosas en el trópico. O sea, pero ¿cómo? Con ese calor que haces, ¿verdad? En fin, estoy exagerando, caricaturizando un poco. Pero hoy en día, con las tecnologías actuales, tú puedes vivir en Mérida, pero tienes aire acondicionado. Y y ya no es el problema de antes. Aparte que siempre los meridanos sabían cómo orientar sus casas y tenían esos ventiladores primitivos que se ponen ahí en la lámpara. Bueno, bien orientado, pero aún así el calor es terrible. La primera vez que yo fui a Mérida a las 12 del día sentí Mérida que es no, tremendo. que no podía más. Y ni se diga en Villahermosa, aún peor, ¿verdad? Pero bueno, pero hoy en día ya no es bronca, ya no es Ah, no. bronca, ya no es problema, ¿verdad? Em, Sí. pero hasta eso habla, pero él habla, claro, de esa importancia de de una cosmovisión, de la palabra que le gusta, concepto que le gusta mucho a Sánchez Villaseñor, esa cosmovisión que es cada vez más honda, más comprensiva, en la medida en la cual se encuentran diversas culturas. Este encuentro de culturas, mira, me detengo un momentito, nada más para dejar un asunto de reflexión. El mestizaje europeo de cultura grecolatina y judeo-cristiano duró 1000 años. 1000 años duró la Edad Media, ¿eh? 1000 años. Y es el Renacimiento cuando se puede ya hablar de una cultura diferenciada que es la cultura europea. En México sucedió algo similar. Ese encuentro de los diversos pueblos originarios con los diversos pueblos de España que llegaron, porque había extremeños, andaluces, manchegos, vascos, etcétera, ¿verdad? Fue también un proceso largo. Fue un proceso largo que dio lugar a una forma particular de hablar el español, a un modo de sensibilidad también diferente. Basta leer a Juan Rulfo. El español de Juan Rulfo es el español de México. Es el ritmo, la sonoridad, la musicalidad del español de México. Y todos estos grandes escritores que hemos tenido han creado un modo de sensibilización diferenciado, distinto, y eso ha dado aparte que los diversos movimientos, desde la Nueva España hasta la independencia y los tiempos revolucionarios, hicieron que se comunicaran todos los pueblos en México. Mira, yo recuerdo que a mí siempre me impresionó hace muchos, muchos años, cuando viajé por la América del Sur, sobre todo al Ecuador, que iba con mucha frecuencia, que a mí me impactaba mucho que encontraba los pueblos de la costa como muy diferentes a los pueblos del altiplano. Que en los pueblos de la costa encontraba con que los pueblos originarios no se entendían con los africanos, que vivían uno al lado del otro, pero no se mezclaban, no interactuaban. Eso no pasó en México, porque este movimiento de traslación del norte al sur, al centro, al norte, etcétera, más una política educativa, una enseñanza determinada de la historia, dio como resultado que hasta los que no se sentían mexicanos, como yucatecos, acabaron sintiéndose mexicanos. Hoy en día, levantar una bandera independentista de Yucatán es de risa loca, absolutamente. Pero así no era antes, ¿eh? Así no era en el 19, ¿eh? Es la culturización, la historia, ¿no? La historia asimilada, la que va haciendo que formes parte de de una unidad y que tengas conciencia de esa unidad y que se haya seguido dando este mestizaje, esta unión de personas con tradiciones culturales diferentes. Tú estás en Sonora, con todas sus diferencias, que es esto que a mí me encanta además, me encanta la gente de Sonora, pero estás en México, estás en México. Tú estás en Yucatán y estás en México. ¿Eh? Quizás donde más se notan diferencias es en Chiapas, pero no tiene por qué extrañarnos, por ahí no pasó la revolución. En Chiapas no pasó la revolución mexicana, para nada. No vivió el conflicto religioso, para nada.
Graham Greene nos cuenta muy bien en su reportaje Los caminos sin ley y en su novela El poder y la gloria, de cómo aquellos curas perseguidos llegaban a Chiapas, porque ahí no había bronca, ¿no? Ahí no había problemas ideológicos mayores. Era un lugar terrible por otro lado, ¿eh? En San Cristóbal, la élite criolla dominante que despreciaba a los otros, y por otro lado, los chamulas, por ejemplo, que les creaban problemas, resistencia y lucha frente a los coletos de San Cristóbal y que se han mantenido hasta la fecha. Pero en Chiapas no pasó la Revolución Mexicana. En Yucatán sí. Y por eso Yucatán es México. Como Sonora es México, como Baja California es México, como Sinaloa es México, etc. Es muy curioso todo este proceso. Pero bueno, el asunto es muy complicado como todo. Si entramos a estudiar estas cosas, ¿por qué en España se ha dado el catalanismo y el vasquismo? ¿Por qué en Francia, que también hay vascos y catalanes, no se ha dado? Bueno, esto no es el tema de este seminario, ¿no? Pero son preguntas que es interesante. No puedes generalizar. Depende de muchos factores, ¿no? De muchas cosas que hacen que las cosas se den de un modo en un lugar y de otro modo en otro. Bueno, miren, la semana que viene quiero, quiero iniciar el trabajo sobre los constituyentes de la persona, que es fundamental conocerlo porque los complejos sociales están formados por personas. Y las personas tienen un papel fundamental en lo que es la constitución de los conjuntos sociales. No se puede, en nombre del conjunto, ignorar a las partes. Entonces vamos a ver los condicionamientos y necesidades que tenemos como personas. Yo creo que Ortega y Gasset trabajó en el artículo Vitalidad, Alma y Espíritu, y en el artículo La expresión fenómeno cósmico, y en su libro El hombre y la gente, que de hecho es una sociología, yo creo que planteó toda una teoría de la comunicación social, que yo considero muy importante. Hace ya muchos años, el doctor José Luis Piñuel de la Complutense, a quien yo invité a que fuera profesor huésped en la Iberoamericana, y se hizo un intercambio entre la Ibero y la Complutense, el doctor Piñuel me invitó a dar una conferencia en la Complutense, donde yo decidí plantearles lo que para mí era la teoría de la comunicación en el pensamiento de Ortega. Y recuerdo que lo que más me impresionó es que en esa universidad donde Ortega había enseñado, ya no sabían quién era Ortega. El proceso de desculturización en las universidades. Si hubo un hombre de gran cultura en la España de tiempo atrás, ese fue Ortega. Si hubo un hombre que buscó que España rompiera el provincialismo, el sentido provinciano, estrecho, etcétera, y se abriese a Europa, fue Ortega también. Pero que no lo conociesen en la Complutense, que incluso lo discriminaran, porque ¿cómo vamos a creer en un filósofo español? Había que creer en los franceses, en los alemanes. Me quedé de a 8. No podía ser. Y era. Tuve que explicarles a los madrileños quién era José Ortega y Gasset. Es de no creerse, ¿eh? Para la siguiente sesión, ¿no? Tenemos un par de propuestas de lectura, se las vamos a compartir. Adelante, adelante, sí. Las vamos a enviar por correo, don Paco, y pues sí, será muy interesante ser el puente para entrar al tema que usted plantea, reflexionando también sobre la idea de universidad, que es un poco también la que recoge Sánchez Villaseñor, ¿no? Ortega y Así es, Gasset. por supuesto. Sí, mira, el padre Sánchez estaba muy preocupado porque, y con razón, le tocó la guerra cristera, el sinarquismo, le tocó las luchas entre todos los que se agrupaban en el partido gobernante en torno al general Cárdenas y los que se agrupaban en torno a, en torno a Miguel Alemán, etcétera. Le tocó la lucha entre tendencias de tipo socialista, pero también de tipo tradicionalista, y tendencias de tipo procapitalista, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que le tocaron
estaba viendo un México que cada vez habría más enfrentamientos en búsqueda de una creación de una identidad nacional. Yo creo que esto le importaba muchísimo. Mira, en Guadalajara, donde vivió prácticamente toda su vida, estaba el pensamiento tanto fanático de la Autónoma de Guadalajara, ¿no? Un pensamiento muy elemental de un Sí, corte fascista, espantoso, estaban en la UDG las facciones liberales y las facciones sectarias de marxistas-leninistas, y la sociedad cristiana tradicional jalisciense, muy metidos en sí mismos, muy recelosos de cualquiera, no digamos que viniera de la Ciudad de México, sino que llegara donde fuera, que no fuera el estado de Jalisco, etcétera. Recuerden que si un estado prosperó la guerra cristera, fue en Jalisco. Yo recuerdo que me pidieron una vez en Radio Centro que cuando la santificación que hizo el Juan Pablo II de mexicanos de aquellos años, pues que fuera yo para que además de los reporteros, yo hiciera un trasfondo de interpretación histórica de aquellos momentos en México. Y recuerdo muy bien que cuando el Papa, o creo que era el propio Papa, iba diciendo los nombres, alguien era de Jalisco. Venían 5 de Jalisco, de pronto uno, Guanajuato, de pronto otro era de Michoacán, de pronto otro Nayarit, Jalisco, 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 Jalisco. Es decir, el pensamiento religioso y a veces fanático en la gran cantidad de mártires, pues, que se dio en todo el Bajío, pero con mucha más fuerza. Bueno, en todo el Bajío. La ciudad de León la llamaron Sinarcópolis, es decir, la ciudad de los sinarquistas, ¿no? Pero sobre todo en Jalisco. En Jalisco la fuerza del cura era tremenda. Basta leer a Rulfo para darse cuenta, y de este fondo también de religiosidad, de los más humildes en el estado de Jalisco, pero en fin, nos estamos apartando un poco. muy bien, pues ya como preámbulo para la siguiente sesión, entonces, ¿les parece? Podemos dejar por hoy, don Paco, si quiere concluir para cerrar y despedirnos el día de hoy. Pues sí, es un largo camino porque tenemos que ir viendo cómo, será muy importante para mí en este seminario. Tenemos que ir viendo cómo los cambios sociales, de estructuras sociales, van exigiendo nuevos modos de comunicación. Esto lo quiero ir viendo progresivamente en los diversos periodos, pues, en que podemos dividir, ¿no? La historia de la humanidad, que hoy en día es una historia, ahora sí, es universal, es global, ¿no? Es la sociedad global, pues, ¿no? Hoy en día, el Oriente no es el extremo y alejado Oriente, está aquí, ¿no? Y nosotros estamos allá también, ¿no? Esto crea un grado diferente, diferenciado, pues, de complejidad en las sociedades actuales, ¿no? En fin. Bien, pues muchas gracias, don Paco. Pues que tengan buena noche. Lo Alejandra, mismo. ¿quieres comentar algo? A ver, ¿alguien más? Una anécdota. Sí. Adelante. En Jalisco, bueno, en Guadalajara, afuera de Guadalajara, acribillaron a mi bisabuelo un grupo de cristeros. Ay, Pero ay, lo ay. curioso es que mi bisabuelo era un acérrimo católico, nada más que era militar. Híjole, qué cosas, ¿verdad? Cosa. Qué cosas. Una nota curiosa. No, 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 así es. Híjole. Bueno, Puebla, también puedes hablar de Puebla, pero bueno, en fin, quiero decir que en Puebla, en la Autónoma, digo, la Autónoma es el refugio de las derechas intransigentes poblanas, pero en la Universidad Benemérita, pues, de Puebla las luchas eran tremendas, tremendas. Los extremos eran tremendos también, ¿no? En fin. Bien, pues muchas gracias, don Paco. Arrancamos. Nos vemos la próxima semana. Les enviamos por correo electrónico las lecturas. Gracias. Pues hasta el Descansen. miércoles. Buenas noches a todos. Sí, Gracias. Buenas noches. Gracias. Hasta luego. Adiós. Luego. Chao. Chao.